años haciendo aquí exposiciones, pequeñas exposiciones como esta, y siempre intentamos pues, dar a conocer personalidades de Cangas. La anterior estuvo dedicada a Mario Gómez, fundador del Tous Patous, y también siempre intentamos mostrar pues, obras de arte vinculadas al concejo de Cangas. Os acordaréis que tuvimos la Virgen de la Parroquia de las Montañas, una Virgen románica espectacular, que salió en una subasta en Bilbao y la compró un coleccionista asturiano, que nos la dejó y estuvo expuesta aquí. Después tuvimos el cuadro del retrato de la Virgen del Acebo, de 1702, que compramos compró el Tous Patous en una subasta en Madrid y ahora está depositado en la iglesia, en la parroquia de Cangas. En la exposición anterior mostramos un retrato de no mucha calidad, pero bueno, es el que hay, de Mario Gómez Gaitero, un retrato hecho en Madrid en los años 20, que además es un retrato que va a quedar en Cangas, está ahora mismo restaurándose, lo va a donar la propietaria, una familiar de Mario Gómez, que vive en Madrid. Claro, estaba en Madrid, salió del IMES, aquí de Cangas, y se fue a Madrid, y nos lo van a donar y lo vamos a colgar aquí en la Casa de Cultura, en la biblioteca. Ya tenemos buscado un sitio, haremos un documento de depósito con el ayuntamiento y quedará aquí. Y ahora pues tenemos a Uría, que vamos, yo digo siempre que si hay dos santos laicos en Cangas del Narcea, en el panteón de Cangas son Mario Gómez en el siglo XX y Uría en el siglo XIX. Bueno, como sabéis, Mario Gómez unió a los vecinos en ese Tous Patous, en la revista La Maniega, participó en 1919 en toda la promoción que se hizo, en la suscripción popular que se hizo para hacer el monumento a Uría en el Corral. Ahí está Mario Gómez. Y pasaron, pues, ya pasó otro centenario del nacimiento de Uría, en el 2019 no se hizo nada, y esto es un poco, bueno, 4 años después, pues un poco ese recuerdo que queremos hacer a esta figura, celebrar un poco ese aniversario que aunque ya pasó, pues queremos tener presente. Uría es un ilustrado, es un auténtico heredero de Jovellanos. Jovellanos estuvo en su casa, en el Palacio de Santa Eulalia, trató a sus abuelos, y él pues, va a mantener esos mismos principios que tenía Jovellanos. Uno es la importancia de las comunicaciones en Asturias, la preocupación por el país, en un sentido muy amplio, la preocupación por la agricultura, que era la base económica en ese momento de Asturias, la base del 80% de la población asturiana era el campo, la agricultura y la ganadería. Pues ese es Uría, esa es la ideología que tenía Uría. ¿Y por qué recordarlo desde aquí, desde Cangas? Bueno, pues simple y llanamente por una cuestión casi de justicia, podemos decir. Promovió y dejó subastada, antes de dejar la Dirección General de Obras Públicas en 1861, a finales del 60, no, en 1860, a finales del 60, o del 61, dejó la carretera del Barca a la Espina Ponferrada, pues que es la mayor infraestructura que se hizo en cuestión de líneas de comunicaciones en Cangas, pues en todo el siglo XIX y en todo el siglo XX, la que nos permite esa línea que nos comunica con León, con Castilla, con Galicia, con Portugal, la salida natural, que además es una ruta, un camino muy antiguo, el famoso privilegio de Leitariegos, pero que él abrió esa carretera que le supuso pues bastantes pesadas. En este acto vamos a dar palabra, vamos a escuchar al propio Uría, porque, bueno, tuvimos la suerte de que Mercedes encontró, cuando hizo el trabajo de la tesis, en casa de los Ferreiro en Cangas, una correspondencia, las cartas que Uría escribía, que él escribía desde Madrid a su jefe político en Cangas, de los liberales moderados, que era Francisco García del Valle, y son unos 10 años de cartas, desde 1853 hasta 1800, poco antes de morir. La última carta creo que es de febrero del 62. Entonces vamos a leer yo voy a leer algunos fragmentos y después algunas de las personas del Tous Patous que están por ahí también van a leer otros.
Entonces, hablando de esta carretera, dice, estudio de carretera, describe, estudio de carretera hasta Luarca en invierno, y a la primavera se hará la subasta, y podrán empezar las obras. De este modo, se realizan los deseos de usted, no solo de que se haga la carretera, sino de que se me deba a mí exclusivamente. Le aseguro a usted que esta satisfacción es lo único que me indemniza del trabajo y de los disgustos que por otra parte no faltan. O sea, este fue un empeño personal de esta gente de Cangas, de sus correligionarios, de este Francisco, y sobre todo de él, en Madrid, tal, esta carretera. Y eso es muy importante reconocerlo. Y después en estas cartas, o sea, está detrás de muchísimas cosas de las que se hacen en Cangas. Lo primero, las escuelas famosas, enormes, un buen edificio que se hizo en esta época, en 1860, que son obras que duran mucho, porque como no había un duro, en esa época sí que no había un duro, porque daros cuenta que el juzgado de Cangas tardó 30 años en hacerse. Se empezó, el primer proyecto es de 1870 y se acabó en 1899, una cosa así, porque no había un duro, las obras paraban, tal, la escuela no vino. Entonces estos desde Madrid, con el conde de Toreno, tal, conseguían dinero y bueno, y así se hizo las escuelas. El que llegasen los dominicos en 1860 también esto está detrás de él, que lo consideraban una cosa muy beneficiosa para la educación, para Cangas, etc. Otro de los ramos fundamentales de Uría es la agricultura, su interés por la agricultura. Él lleva productos de Cangas a la Exposición de Agricultura de Madrid en 1857, jamón y cecinas de vaca, por la que le dan medalla de bronce. Se ve obligado un poco por las circunstancias a llevar vino, pero él sabía que ese vino no iba a triunfar, así es que recibe una calificación un poco negativa, pero sí él tenía muy claro que ese vino de Cangas que se hacía ya en esa época, si se cuidase la vid, el cultivo, y se elaborase con esmero, sería un vino de mucha calidad. Y ese mensaje, esa idea la va a retomar su cuñado Nicolás Suárez Cantón, que lo va a hacer, y después llegarán otros, y el inicio de esa idea de que este vino, de que esta uva, esas variedades que había aquí, podían dar un vino de mucha calidad, eso fue Uría, que no solo fue un teórico, sino que fue una persona que cultivó en sus tierras de Santa Eulalia algunos tipos de forrajes para buscar el que mejor se adaptaba a este terreno, para que una vez tuviera él ese cultivo bien adaptado, pasárselo a los campesinos, que vieran los campesinos del concejo, que por supuesto no podían invertir en esos trabajos, y pues lo aplicasen y lo cultivasen, lo cosechasen, y así en esa época, que es una época en la que Asturias está en un momento donde se está especializando en la ganadería de leche, pues tuvieran el forraje para dar de comer al ganado, ¿qué tal? Y bueno, también en eso del vino, pues fue el primero que descubrió aquí Cangas el hongo esteloide en las vides, bueno, etcétera, etcétera. Después, ¿por qué es importante Uría y por qué hay que recordarlo? Porque es un modelo de hombre político, sin lugar a dudas. Fue diputado a Cortes por el distrito de Cangas del Narcea, tuvo cargos en ministerios en Madrid y después ya, los 4 últimos años de su vida, fue director general de Obras Públicas. Él pertenece al entramado de políticos asturianos que en ese momento están en Madrid, que son muy importantes. En las cartas se cita mucho a don Alejandro, que es Alejandro Mon, de Oviedo, que tuvo muchos cargos importantes y es una persona fundamental para Uría. Está el famoso Posada Herrera, está Pedro Pidal y otros más, y todo ese entramado es el que le van a permitir a él llegar también a donde llegó y tener esas influencias que tuvo para conseguir todo lo que consiguió para Asturias y para Cangas. Tenía un alto nivel de la administración. O sea, cuando él llega, en 4 años va a revolucionar aquello, sobre todo en Asturias, todas las obras, solo en 4 años escasos. Bueno, eso Merce sabe bastante, es lo que estudió en su obra, y claro, es que tenía un conocimiento de la administración muy alto. Él cuando llega a esta dirección general sabe muy bien lo que hay que hacer y sabe cómo hay que hacerlo. Tenía además una dedicación plena a su actividad. Él habla de abnegación y patriotismo, pero abnegación, o sea, trabajo, habla en sus cartas de jornadas de 12 y 13 horas y de la añoranza, cuando habla de esas jornadas, de la añoranza de los baños
en el pozo de Antrambasaguas, le dice a este. Ya digo, abnegación y patriotismo. Y aquí hay una carta que dice, de julio de 1861, que dice: yo no acabo de ponerme bueno y estoy fastidiado con el calor y con los negocios. Ya estaba empezando con la tuberculosis. Le aseguro a usted que me cuesta bien caro lo poco que hago por ese país. Única compensación para mí de esta vida aperreada que llevo. Después, ese interés verdadero de favorecer a sus electores, o sea, donde salían sus votos, que era de aquí, de este distrito. Y aquí escribe, en diciembre de 1861, ya le quedaban 4 o 5 meses de vida nada más, dice: todavía no sé si dejaré o no la Dirección General de Obras Públicas, pero ya pronto debe despejarse la incógnita. Solo sentiré dejarla por el perjuicio que sufriría Asturias y sobre todo Cañas. Por lo demás, me conviene mucho mudar de vida, hasta para mí porvenir político. Bueno, ya dije que como director general de Obras Públicas, hay que leer el trabajo de Merce, la tesis, con paciencia. Y bueno, y por todo esto lo que acabo de decir es por lo que hacemos esta exposición, hoy dedicada a Uría. Y ya para terminar, agradecer a María Teresa González Ferreiro por las cartas que nos dejó para poder exponer aquí, y por supuesto y sobre todo a Blanca Fernández Uría, a su familia del Palacio de Uría, de Santulaya, gracias a las cuales pues, podemos ver ese busto, las memorias y otras cosas, y tener mucha información sobre esta personalidad. Bueno, muchas gracias. Yo simplemente voy a decir lo que contiene la vitrina, así un poco por alto. Voy a ir de la izquierda a la derecha. Veis que en la parte izquierda arriba hay un panel ilustrado que podéis ver con una semblanza de Uría. Luego en la parte de abajo veis 2 libros, que es en la parte de abajo... No, esa es la primitiva. Bueno, vale. En la parte de abajo veis... Esa más oscura. Esa es la... Bueno, esa veis... es la primitiva. Esos 2 libros es la memoria sobre el estado de las obras públicas presentada por Uría. La primera memoria sobre obras públicas que se presentó en España fue en 1856, un director general de obras públicas que se llamaba Montesinos, y Uría va a continuar su obra, presentando 2 memorias, una en 1859 y otra en 1861. Estas memorias recogen una exhaustiva estadística de todas las obras públicas que hay en España en aquel momento, en estudio, en proyecto, en construcción o terminadas en el año, y vienen clasificadas por provincias, y además aportan muchos datos, como por ejemplo lo que es un jornal de los peones, o de los carpinteros, o de los canteros que trabajaban en ellas. Bueno, un poco más acá, veis, abajo también tenemos el álbum familiar, un álbum familiar en el que aparece la fotografía de Uría. Esa fotografía es la que va a servir de modelo para hacer el busto y para todas las imágenes que hasta ahora tenemos de Uría. Es una fotografía muy importante y ahí tenéis el original. Y también al lado pues, hay otras fotografías de la familia que podéis leer en la cartela quiénes son. Más acá tenemos 2 ejemplos de las cartas a las que se refirió Joaco. Son cartas de Uría que son muy interesantes porque, claro, al ser dirigidas a este Francisco García del Valle, que él era el padrino de uno de sus hijos, o sea, eran amigos, pero además el otro era jefe político, pues el contenido de las cartas es muy variado y muy anecdótico incluso a veces. Le habla pues, de cotilleos de política, de cómo van los negocios, de que hay un chaval de Cangas que llegó allá a Madrid y él se va a encargar de ayudarlo, y bueno, cosas así. Y aquí en esta esquina podéis ver una publicación muy curiosa de la Academia de la Lengua Asturiana, en la que se recogen unos poemas que José Francisco de Uría y Riego escribió para un álbum romántico de una prima suya que era Carmen Fernández Baeza y Riego. Entonces las mujeres así de cierta clase social pues le pasaban unas hojas a sus amistades para que allí pues, escribiesen un poema o un cuento o una composición musical o un dibujo, y entonces ellas formaban lo que se llamaba un álbum romántico. Y ese álbum romántico apareció en una biblioteca de Cataluña y la Academia de la Lengua publicó, porque están escritos los poemas en asturiano y en francés por el mismo Uría. Luego leerán algún poema de estos. Y ya tirando hacia arriba veis que
ahí a la derecha del panel pues tenemos la fotografía de la inauguración del monumento en 1919, cuando hacía el centenario del nacimiento de Uría, como dijo Paco, y dos fotografías que son de la fotógrafa estadounidense Ruth Anderson, que las hizo en 1925, cuando pasó por Cangas, y ahí podemos ver el pedestal original tan añorado, ¿no? Porque pues entraba uno en Cangas y veía eso y bueno, estaba bien. Con los años supongo que ese mármol se iría oscureciendo. Ahí abajo veis el busto, que aquel busto era y es un busto hecho de bronce, y claro, con ese pedestal lamentable que tiene actualmente. A ver si a lo mejor algún día pues, alguien puede reconstruir, digo yo, habrá que animarlo. Abajo veis un pequeño folleto que pone a Uría. Ese folleto se publicó en 1919 con una semblanza de Uría y lo publicaron aquellos que animaron a hacer el monumento, que fue costeado por suscripción popular. Ahí vienen las personas, entre ellas Mario Gómez, que editó Joaco, y también viene una información sobre cómo hay que aportar el dinero para contribuir a hacer ese monumento, que tuvo que ser costoso, porque claro, el busto era de bronce y el pedestal era de mármol de Monóvar, mármol de ese que creo que es de Alicante. ¿No? Sí. Y luego ya llegamos a la pieza estrella de la exposición, a lo que yo digo la obra invitada, casi, ¿no? Que es el busto de Uría. Este busto hacía pareja con un busto del padre de Uría, y estos dos bustos los encargó la familia poco después de fallecer Uría. Si os fijáis, ahí pone 1865 y Uría había fallecido en 1862. Se lo encargan a José Grajera, que era un retratista pues, de mucho prestigio en la corte, tenía relación también con Asturias, y trabajaba para el Museo del Prado como escultor restaurador. Yo del busto destacaría varias cosas, pero lo primero que hay que destacar es la riqueza del material. Está hecho con un mármol de la mejor calidad, no solo es mármol de Carrara, es que es mármol Gréstola de Carrara, que es de los dos de más calidad del mármol de Carrara. Es un mármol muy, muy adecuado para las esculturas. Nada más hay que ver, fijarse bien en la calidad. ¿Cómo se hizo? Es muy curioso eso, porque primero José Grajera pues, le encargó al fotógrafo que le hiciese una copia en tamaño natural, porque de esa copia, de la fotografía esa que veis ahí, hizo el fotógrafo una copia de esa fotografía en tamaño natural y eso le va a servir de modelo, porque ya había fallecido. Después él modela en yeso un busto y luego se lo pasa a un experto en la máquina de sacar puntos. Y entonces va sacando la medida del busto de yeso al busto de mármol. Así no hay peligro de estropear un mármol tan valioso. Entonces saca los puntos y una vez que ya está desbastado el bloque de mármol, pues entonces Grajera le da los últimos retoques y lo deja tan pulido y fino como lo veis aquí. Veis que el busto tiene una composición vertical, frontal, simétrico, y lo único que rompe un poco la simetría son los plegados de la capa, que veis que van haciendo juegos y así pues da un poco de movimiento y también de claroscuro a la figura. En cuanto a la expresión, ya veis que es muy seria. Es una expresión muy seria, representa a Uría adulto, pero a un joven, y ya pues quizás con la preocupación de la enfermedad y sobre todo por el devenir de su tierra y de su gente, ¿no? Una preocupación constante que él tenía. Yo solo diré también más que me parecen muy importantes los monumentos públicos porque reflejan los valores de una sociedad, refrescan la memoria de los ciudadanos, que a veces nos olvidamos de las cosas buenas que tenemos, y también sirven como modelo, como también señora Joaco. Yo creo que el monumento del Corral y esta pequeña exposición pues nos sirven para recordar a una persona que fue muy trabajadora, trabajó muchísimo, ocupó cargos muy relevantes y ejerciendo esos cargos pues procuró el desarrollo económico de la gente, de su gente y de su tierra, y sin descuidar sus tareas, porque si las obras públicas prosperaban en Asturias, claro, pero también él se preocupó de articular esas obras públicas en el resto del territorio. Y bueno, por mi parte nada más. Ahora vamos a ver si leemos unos fragmentos de estas cartas y de algún artículo, y terminaremos con uno de los poemas
del álbum Román. Hoy va el señor Montt a ver al ministro de Fomento para que nos anticipe las consignaciones de septiembre y octubre y dispongan que vayan más ingenieros que hacen falta. Cuando vea que todo esté arreglado y que se trabaja en Cangas regularmente, dispondré mi viaje para asistir ahí a las vendimias y a las elecciones. Nada hay sobre la travesía de esa villa, de lo que por ahí se dice. Está aprobada por el cercado del conde y hasta ahora nadie ha pedido que se varíe. Ayer estuve en la Huerta de Corias con Ramona y con su madre a plantar unos injertos hechos por mi mano que traje de Santa Eulalia. Con este motivo no pude menos de clamar repetidas veces contra el abandono de tener una pared tan extensa y tan hermosa como la de aquella huerta, desnuda e improductiva, cuando podría dar una asombrosa cantidad de fruta cubriéndola de árboles en espalderas. En Oviedo tiene mucho más interés por la carretera de Trubia a Grado que por la de Cangas a Luarca. Sin embargo, como ésta se halla comprendida en la Real Orden del 13 de corriente en que se consiguen 300.000 reales mensuales para las obras de Asturias, no tendrán más remedio que destinar a ella algunos fondos. Además, en las instrucciones que por la dirección le comunicaron al ingeniero jefe del distrito y en las cartas que don Alejandro escribió al mismo y al gobernador, le recomendaba la necesidad de aplicar la mayor cantidad posible a las obras del Occidente. Ayer hemos estado con el director del Tesoro para que enviase más dinero y no encontrando medio de librarlo. Ha dispuesto que salga hoy una conducta con 500 reales de suerte, que pasa de 700.000 reales la cantidad que el gobernador tenga a su disposición para los caminos. Si ahora no se le da un buen impulso, es preciso, como dice don Alejandro, no volver a hacer caso de los de Oviedo para nada. ¿Qué falta hacía en estas ocasiones un buen diputado provincial? Si codicias oír versos de estos que broten del alma, sin fingidos embelecos ni cortesana falacia, vente conmigo a las tierras que el Narcea alegre vaya. Non te faltará ya el queso, la leche ni la cuallada, les farines para la cena, algo de piesca y de caza, la fruta del mismo árbol por la tu mano gamada. Y lo que val más que todo, afecto puro y sin tasa, darán alfombres los prados, espello la fuente clara, música el tordo, el malvís, el ruiseñor, la calandria y otros muchos que de balde te cantarán alborada, sin visiones ni maestros, ni toda esa arambaina. Muchas gracias y yo encantada de colaborar con esa preciosa gusto. Iba a decir estatua, no, pero gusto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias.